precio de sangre, ¿no? Compró nuestra vida, compró nuestro pecado y automáticamente Él nos declara justos. Pero no porque nosotros hayamos hecho obras para alcanzar esa justificación, ese perdón, sino por los méritos de otra persona. Vuelvo a enfatizar que cuando se dice muchas veces a la ligera que la salvación es gratis, no es correcto. La salvación no es gratis, lo que pasa es que otro la pagó por nosotros. La salvación la tuvo que pagar con su vida, con su sangre el Señor Jesucristo, pero no porque sea gratis, ¿vale? Entonces la diferencia entre la redención y la justificación es que el acto en sí mismo de lo que Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, nos redimió, y automáticamente el que cree, el que acepta, el que recibe, el que confiesa ese acto de redención, ese acto de infinita misericordia, es declarado justo. ¿Ok? ¿Vale? El justo por la fe vivirá. ¿Vale? Hay un versículo muy interesante que es Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Muy bien. ¿Y la última era? Propiciación. Propiciación. Ok. Geray, La propiciación. hablen fuerte, sí, porque estamos grabando. Vale. La propiciación es parecido a expiación. Es como la muerte de Jesús, que vino a este mundo y derramó su sangre en la cruz. Y a partir de ahí, nuestros pecados fueron borrados. Y es como si la ira de Dios hubiese apaciguado por ese acto. Digamos que es la víctima. La propiciación hace referencia a la víctima. Si la redención es el acto, la justificación es el resultado de dicho acto, y la propiciación es, digamos, el que ocupa el lugar del culpable. Es la víctima. En este caso no era el cordero, no era el animal, sino era su misma persona. ¿Ok? Entonces es muy importante saber diferenciar estos términos, porque muchas veces cuando la gente comparte o predica, pues resulta de que mezclan todo, ¿no? Y parece que es todo lo mismo, pero es muy importante saber la definición, qué significa cada concepto, cuándo se puede aplicar uno, cuándo se puede aplicar otro. Cuando se compraba en una venta pública al esclavo, se le redimía, ¿vale? Se le compraba, lo cual es como sinónimo. Cuando nacía un primogénito, el primogénito se tenía que redimir también, ¿no? Se compraba, en este sentido se compraba, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, esos términos es muy importante que ustedes los conozcan para que sepan usarlos si en algún momento tienen que subir a un púlpito y compartir una de estas palabras. Es muy importante la renovación y la renovación del léxico en la persona que va a compartir frecuentemente, ¿vale? Y es muy importante dominar los términos de los cuales vas a hablar. Sobra el decir que cuando en un texto bíblico del cual vas a hablar, estás preparando un mensaje, un estudio, una exposición, y aparecen términos que no son de uso común, de uso cotidiano, pues por supuesto tienes que recurrir a un buen diccionario bíblico. Ya la semana pasada les recomendé algunos, para que ustedes sepan en todo momento de lo que están hablando. Y por si acaso alguien te hace una pregunta, no te inventes una respuesta. No hay nada peor que una persona que improvisa en el púlpito sin saber lo que está diciendo. Además, eso se nota. Se nota a la legua, y alguien que te esté escuchando, que a lo mejor tenga igual o mayor conocimiento en las escrituras que tú, se nota si tú en ese momento te estás inventando una explicación, te estás inventando un término que realmente no es eso lo que significa, pero que te está dejando en evidencia porque se nota que no ha sido preparado. Al púlpito hay que ir preparado. Al púlpito no se puede ir, como se decía antaño por parte de muchas denominaciones, bueno, yo voy al púlpito, subo a la plataforma y ya el Espíritu me inspirará. Hombre, pues podías haber dedicado el tiempo que has tenido libre para prepararte, y seguro que el Espíritu te hubiera inspirado. Pero es una falta de respeto cuando una persona se sube al púlpito, no sabe lo que va a decir, abre la Biblia como si fuera una especie de ruleta, y bueno, lo que salga, eso es lo que comparta. Eso es lamentablemente el estilo que muchas personas que no se quieren preparar, porque hoy en día el que no se prepara es porque no quiere, no es como en otras épocas en las cuales era muy difícil el acceso a un buen material, el acceso a libros, a comentarios, a diccionarios. Hoy en día el que no se prepara, el que no estudia, es porque es un vago y porque no quiere. Y hay de la congregación, y hay de las ovejas que tengan a una persona como responsable, como predicador, como, en fin, como pastor, lo que sea, que no le gusta
prepararse. Desde mi punto de vista yo creo que debería dedicarse a otra cosa. Pero una persona que va a compartir la palabra de Dios tiene que estar estudiando y tiene que estar preparado, porque cuanto mejor estés preparado, mejor vas a poder compartir. A veces hay gente que dice, no, es que los discípulos no fueron a ninguna escuela bíblica. Falso, rotundamente falso. Los discípulos tuvieron la mejor escuela bíblica que jamás ellos podían haber inventado. Tuvieron nada más y nada menos que un solo maestro. Tuvieron al Señor Jesucristo, pero les discipuló, los evangelizó, los entrenó, los capacitó en la teoría y en la práctica. Eso de que los discípulos no tuvieron una preparación, el hecho de que no fueran a una escuela con papel y lápiz no significa de que no fueran preparados. ¿Qué hicieron durante 3 años los discípulos? Escuchando mensajes, estudios, preguntas y respuestas, parábolas. Todo eso fue una escuela, todo eso fue una preparación. De hecho, muchos después de ellos compartían, lógicamente, lo que habían aprendido, lo que habían visto. 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, llegaron a decir ante las autoridades de la época en Jerusalén, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si no lo hubieran visto y no lo hubieran oído, ¿de qué iban a compartir? ¿Me explico? Muy bien, ahora, quiero que tomen nota de algo muy importante, y es que no todos los versículos están escritos, digamos, o se pueden utilizar de la misma manera, sino que depende de la estructura en sí mismo del texto, la preparación es diferente. Por ejemplo, yo quiero que apunten tema, pongan la palabra tema, y debajo de dicha palabra escriban lo siguiente: la palabra enfático, debajo la palabra interrogativo, debajo la palabra imperativo, debajo la palabra declarativo, y la última palabra sería declarativo. Repito, enfático, interrogativo, imperativo, declarativo e histórico. Cuando tienes un tema y ya tienes claro en tu mente y en tu corazón el tema que vas a desarrollar, dijimos que una de las cosas fundamentales que tienes que tener es el respaldo bíblico. El texto, los textos, el capítulo, el pasaje o los pasajes que te van a dar fuerza a la hora de desarrollar ese tema en el púlpito. Es decir, no se te ocurra subir a compartir la palabra de Dios sin usar en ningún momento la Biblia. La Biblia tiene que prevalecer y tiene que aparecer por todas partes, de principio a fin. Hemos dicho que puedes contar una anécdota, una ilustración, un testimonio personal, pero yo en el púlpito lo que quiero es ver gente que habla de la Biblia, no que hablan de sí mismo, de lo que les pasó, de lo que les ocurrió y tal, sino que toda declaración que hagas tienes que ir avalada por la Biblia. Y si quieres compartir de algo, pero no lo puedes demostrar con la Biblia, mejor es que no lo hagas, porque entonces no sé de dónde vas a sacar respaldo para apoyar algo que la Biblia ni siquiera enseña, ¿vale? Entonces, al lado de la palabra enfático, pueden poner expresión o palabra. Expresión o palabra. Un versículo, por ejemplo, que está de una forma enfática o que enfatiza o se destaca una palabra, es el versículo de Romanos 1.16. Romanos 1.16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Otras versiones dicen es potencia de Dios. Entonces, ese versículo enfatiza esa palabra, la palabra potencia, la palabra poder o la palabra evangelio. Tú puedes elegir las dos a la hora de compartir o puedes elegir una sola, ¿vale? Entonces, cuando un tema o cuando un versículo está de una forma enfática, lo que está haciendo es que está destacando una o varias palabras dentro del mismo texto. Tienes que tener la suficiente sabiduría y discernimiento para saber cuál es la palabra o las palabras que está destacando el texto. Sobra el decir que si el texto no menciona la palabra de la cual quieres hablar, mejor es que escojas otro versículo. Es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación y tú quieres hablar de la fe. No tiene sentido. Busca un versículo más claro. Busca un versículo donde aparezca un ejemplo o incluso la misma palabra fe. Pero hablar de la fe utilizando Romanos 1.16 como que no pega. Si no tiene ningún sentido.
Entonces recuerda que cuando el tema o tu texto está en forma enfática, el mismo texto te está indicando que lo que tienes que hacer es destacar la palabra fundamental, la palabra más importante. Por ejemplo, otro versículo que está en forma enfática, si no es opinable, no es vamos a sugerir la siguiente propuesta, sino que dice Dios es amor. Punto. Sí, no hay vuelta de hoja, es un versículo que está clarísimo. ¿Ve? Dios es amor. Jesús muchas veces, por no decir la mayoría de las veces o todas las veces, cuando hacía una declaración, lo hacía de una forma enfática. Él no dice, bueno, yo soy un camino, una verdad, una vida, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. Y para dejarlo bien claro, nadie, no hay ninguna posibilidad. Bueno, y no hay otra forma, no hay otra manera, y sí, nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. No tengamos miedo de dar el énfasis al versículo que el mismo versículo tiene, ¿vale? Ahora, no le des a un versículo un énfasis que evidentemente no tiene, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay versículos que están en forma interrogativa, es decir, aparece una pregunta. El típico ejemplo que podríamos poner, 1 Samuel 2:25, dice, ¿quién orará por ti? Es una pregunta. ¿Qué dicen los hombres, o qué opinan los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Os acordáis? Cuando el Señor Jesucristo hace esta pregunta en Cesarea de Filipo a sus discípulos, y hay diferentes respuestas, Él está haciendo una pregunta. Entonces, hay versículos que no es una promesa. Mira, no hay nada peor, y se hace mucho, no hay nada peor que escuchar a una persona hablando de un versículo que no es una promesa genérica, como si lo fuera. Os voy a poner un ejemplo. Cuando dice ese versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si eso fuera una promesa genérica para todo el mundo, quiere decir que tú te conviertes y automáticamente toda tu familia tienes la garantía de que se va a convertir. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay mucha gente que lleva años en el Evangelio y que tiene familiares que no se han convertido, que incluso hasta se murieron y no quisieron aceptar al Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice, 2 estarán en una misma cama, está hablando de un matrimonio, no está hablando ahí de una pareja que está en desorden, eso se entiende, ¿no? 2 estarán durmiendo en una misma cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, porque la salvación es personal, no es contagiosa, no es una enfermedad, en este caso buena, ¿no?, que se contagia, no es algo positivo que se contagie a una persona, sino que cada persona tiene que tener su propio encuentro personal. Entonces, hay versículos que son promesas para una persona, hay versículos que son una declaración para alguien en particular, hay versículos que son preguntas. Tú tienes que respetar siempre la forma en la que aparece el texto. No puedes torcer el versículo, obligarlo a decir lo que no dice, ¿vale? Para tu enfermedad no hay remedio, para tu enfermedad no hay cura. Ahora cualquier persona que está enferma lee ese versículo y dice, bueno, da igual que me opere, que no me opere, que vaya al médico, que tome la medicación o no, porque he leído en la Biblia de que para mi enfermedad no hay cura. Y te puedes morir interpretando incorrectamente un texto, como ha pasado, en cristianos que no saben interpretar adecuadamente la Escritura y han llevado a la muerte a algunas personas. Pues no, el Señor me dijo, de hecho el domingo a mí me gustaría compartir un mensaje, lo estoy preparando. Cuando la gente dice Dios me dijo, me gustaría saber a qué se refieren. ¿Cómo puede estar tan segura, tan convencido de que Dios te dijo, haz esto o no hagas esto? Porque muchas veces cuando la gente dice Dios me dijo, seamos sinceros, hermanos, Dios no le dijo nada. Dios no le dijo nada, ¿vale? Entonces, me gustaría el domingo preparar un mensaje acerca de cómo podemos saber cuándo Dios nos habla y cuándo Dios nos habla. Porque hay momentos en los que tú le pides a Dios algo y ni te responde. ¿O no? O Dios te responde a todo lo que tú le pides.
Hay cosas que tú le has pedido a Dios durante años que no te ha respondido. No significa que no te haya oído. Porque a veces también hay que interpretar el silencio de Dios. A veces hay que saber interpretar el silencio de Dios. Y a veces dice más el silencio de Dios que la misma voz de Dios en sí misma. Y todo eso hay que saber dominarlo para no llevar a la gente a una falsa expectativa. No es que la Biblia dice, el Señor me dijo. ¿A quién le dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Es una promesa? ¿Es una declaración? ¿Es un imperativo? ¿Es una pregunta? La tercera forma, o la tercera, digamos, forma de texto, de mensaje o de tema que podemos encontrar es el texto que está en forma imperativa. No es una propuesta, no es una sugerencia, no es una pregunta, no es una promesa, no es una profecía, es una orden. No cometerás adulterio, no mentirás, sed llenos del Espíritu, no temas. Es decir, son órdenes y como tal hay que compartirla. No se puede presentar una orden como algo opcional. Si Dios dijo no, es no. Ahora, yo les expliqué una vez a algunos de ustedes en las clases de hebreo que, por ejemplo, en el hebreo hay dos tipos de no. El que se escribe con la letra Aleph y la letra Lamed, y el que se escribe con la letra Lamed y la letra Aleph. Sí, hay a veces momentos en los que Dios dice no, y ese no es para siempre, para toda la generación. No se podía hacer ni antes ni después. Y hay otros no, ¿vale?, que es temporal, ¿vale? No lo hagas ahora, pero no significa de que no lo puedes hacer más adelante. No me refiero lógicamente a un pecado. Si no digas mentira hoy porque puedes mentir mañana. No me refiero a eso. Sino hay cosas que a veces el Señor dice, ahora no es el momento. Como por ejemplo, Pablo quería ir en momentos ciertos y determinados lugares a predicar el Evangelio. Y el Señor le decía, no vayas a Misia, no vayas a Bitinia. ¿Quiere decir que nunca podía ir nadie a predicar el Evangelio a esos lugares? No, hombre, no significa eso. Sería una contradicción. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿por qué no me dejas ir allí? Porque ahora no es el momento de ir allí. Ahora es el momento de ir a Troas a predicar el Evangelio a otras personas, en otra población, ¿vale? Entonces, los enfáticos, los interrogativos, los imperativos, analicen bien el texto, no vayan a decir lo que no dice el texto, no saquen las cosas de su contexto, ¿vale? Está el tema declarativo, ¿vale? Hay una declaración. Cuando compartas un mensaje en forma declarativa, explica qué es lo que se está declarando y si es comprobable lo que se ha declarado. A veces hay versículos que pueden tener dos estilos literarios diferentes. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso es una declaración. Pero una declaración que se pudo demostrar que realmente Él era la resurrección y la vida, o es una declaración que hizo y nunca la demostró. No, Él demostró que era la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando llegó, por ejemplo, a la tumba de su amigo Lázaro, y dice la Biblia que lo resucitó. Entonces, lo que declaró, lo demostró, ¿vale? Entonces, cuando encuentres un versículo en forma declarativa, pues mira a ver si realmente se puede demostrar lo que él declaró. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. ¿Se puede demostrar que Él es verdaderamente tu pastor? ¿Que nada te faltará? ¿Nada de lo que Él ha prometido que no te faltaría? ¿Se puede demostrar? Si no se puede demostrar, es una falsa declaración. Pero si es verdadera, tienes que demostrar en tu mensaje que verdaderamente Él es tu pastor y que nada falta a los que creen en Él. Y finalmente tenemos el tema o el pasaje en forma histórica. Hay pasajes de la Biblia que son una historia. Son una historia, no son, como dije antes, una profecía, no son una promesa. Es simplemente una historia que se cuenta para que tú saques una serie de lecciones. A veces hay historias que se cuentan de personajes que hicieron cosas malas, pero no para que tú las hagas,
sino que te las cuenta para que tú no las hagas, para que tú no las imites. En la Biblia hay historias muy desagradables, historias muy tristes, historias de personajes, historias del pueblo de Israel en momentos puntuales que hacían cosas terribles. ¿Y por qué las cuenta la Biblia? Bueno, para que sepas que a ti te puede pasar lo mismo si bajas la guardia, si desobedeces, tanto el acto en sí mismo como las consecuencias de dicho acto. Entonces, ¿para qué me cuenta la Biblia que Judas vendió al Señor? ¿Por qué no omite la Biblia ese aspecto tan negativo? Bueno, para que sepas que un discípulo de Cristo llegó a negar al Señor, para que tú no lo hagas ni con tus hechos ni con tus palabras, y en fin, y para que saques una lección aplicable a tu vida o a las personas que le vas a compartir. Luego hay historias que se cuentan para situarte en el momento, para que sepas cuál era la costumbre de ese tiempo. Por ejemplo, hay historias muy bonitas, la famosa historia de Ruth, ¿verdad? De Ruth y su suegra Noemí. Te cuenta un montón de cosas y tú dices, bueno, ¿y para qué la Biblia me cuenta la historia de estas dos mujeres que se quedan viudas, que pierden a sus maridos, que tienen que empezar de cero, caminando un montón desde Moab hasta Belén, donde vivían, y cómo una logra rehacer su vida y una ya no quiere que le llamen por su verdadero nombre porque no coincide con su estado actual? Bueno, todo eso es una historia, como el libro de la historia, por ejemplo, de Esther. Son historias muy interesantes, son historias preciosas, a través de las cuales el Señor te está mostrando principios, te está mostrando cómo es Él, cómo dirige la vida de las personas, cómo Él tiene el control de todo lo que ocurre, aunque aparentemente va a ser un desastre lo que acaban de decretar. Por ejemplo, el famoso libro de Esther es un libro que si no lo lees hasta el final, vamos, te entra un miedo porque dices, madre mía, parece que los inconversos pueden firmar un decreto y matar al pueblo de Dios y quitárselo de un plumazo cuando les dé la gana. Pero te vas viendo el desarrollo de la historia, cómo a pesar de que hay esa mano negra que el diablo siempre quiere impedir los planes de Dios y exterminar con todo el pueblo de Israel, al final el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana, ¿no? Entonces, cuando es una historia, cuéntala toda, no omitas parte de la historia, sino que cuenta la historia tal y como está en la Biblia, respetando el orden, los personajes, el momento histórico, etc. Entonces te das cuenta de que el compartir la palabra, el predicar la palabra, no es inventarte cuatro palabras y rellenar un poquito con 2 chistes y 2 historitas personales y testimonios, sino que es algo muy serio, ¿sabes? Es algo muy serio que implica una preparación. Mira, para 1 hora de mensaje, probablemente tendrás que prepararte 4 o 5 horas. Probablemente. Para compartir 1 hora, que se dice pronto, ¿no? Para estar hablando 1 hora y no estar repitiendo siempre lo mismo, probablemente tú has tenido que estudiar muchas horas para poder tener un resumen de todo lo que tú has estudiado y de todo lo que tú has preparado. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre lo que estamos compartiendo en esta tarde? Si hay alguna pregunta, háganla fuerte porque estamos grabando, ¿de acuerdo? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, una de las cosas que les quiero compartir acerca del mensaje, por ejemplo, imperativo, quiero que apunten este versículo, Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. En este versículo, si tú lo quieres desarrollar, por ejemplo, de una forma amplia, sería muy bueno que explicaras, por ejemplo, cómo una persona puede ser llena del Espíritu y qué áreas de su vida tienen que ser llenas del Espíritu. Esta sería la tarea para la próxima semana. Yo quiero que la próxima semana ustedes traigan un bosquejo, como el que ya saben preparar, sobre este versículo, repito, de Efesios capítulo 5, versículo 18. Ese es tu versículo. El tema, lógicamente, es vivir una vida llena del Espíritu. Pero, ¿qué áreas tienen que ser llenas de tu Espíritu? Segundo, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Tercero, ¿cómo puedo saber yo que estoy cumpliendo con ese versículo? Lee el contexto del versículo en donde aparece, ¿vale?
Beneficios de vivir una vida llena del Espíritu. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las manifestaciones, entre comillas, internas o externas de vivir una vida llena del Espíritu? Y si puedes poner también ejemplos bíblicos de personas que fueron llenas del Espíritu, ¿vale? Vamos a desarrollar este texto la próxima semana. Quiero que cada uno traiga sus apuntes, su bosquejo, y que cada uno aporte lo que ha conseguido, y entre todos prepararíamos un mensaje acerca de este tema, ¿de acuerdo? La semana pasada yo les pedí a ustedes que trajeran un pasaje o un mensaje biográfico, ¿sí? ¿Qué personajes han preparado su bosquejo? ¿De qué personaje? De Daniel. Daniel, ¿sería tu caso? Esaú. ¿Perdón? Esaú. Esaú. Moisés. Moisés. ¿Rafael? Moisés. También Moisés. Ahí se copiaron los dos. Dayana, ¿preparaste algo? Ok. Miren, entonces, Geray, ¿puedes pasar un segundito aquí delante? Vale. Y yo quiero que, con buena voz, ¿vale? Nos digas tu mensaje biográfico, de quién se trata y cómo lo expondrías, cómo lo compartirías con la audiencia, ¿vale? Vale. Adelante. Me basaría en el libro de Daniel y el texto que elegí es Daniel 6:5, que habla del buen testimonio de la vida de Daniel. Después el tema, la vida de Daniel. Ujú. Hay mucha información sobre este personaje, ¿eh? Sí, son dos Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y después el título que le puse esta vez fue Daniel, un hombre íntegro. Ujú. ¿Buscaste por casualidad el significado del nombre Daniel? No, Eso es fundamental. Cuando hablas de un personaje, algo que te da mucho pie a hablar de dicho personaje es saber el significado de su nombre. Daniel. Dan es el nombre de una tribu. Una tribu. Dani es Daniel es Dios es mi juez. Dios es mi juez. ¿Ok? Entonces, una sugerencia, ¿no? Procuren siempre averiguar el nombre, el significado del nombre, ¿vale? después del primer punto puse no se dejó contaminar. Por la comida, Ujú. puse sus respectivos versículos. Por los vicios y por las leyes. Ujú. Muy bien. ¿Por qué crees que a Daniel le preocupaba tanto el tema de la comida? Daniel 6. Él era judío, ¿no? Sí, para no hacerse... Bueno, dice que cuando incluso después de comer la comida se le veía más robusto que las otras personas. Ya incluso la comida afecta mucho a las personas cuando lo comen, el tipo de comida. Al final la comida da fortaleza o al revés. Una persona puede perder la forma física. Y aparte de eso, él como lector de la Torá, él sabía perfectamente que en ese momento no se le permitía al pueblo de Israel comer ciertos y determinados alimentos. Y además, esa comida que le ofrecían, lo más probable es que previamente hubiera sido sacrificada a ídolos de Babilonia. Y claro, todo esto podía ser un tropiezo y un escándalo para muchas personas, ¿no? ¿Vale? Muy bien.
Vale. Después puse cualidades de Daniel. Muy bien. Que eran muchas, por cierto, ¿no? Sí, pero elegí 3 solo. Vale. Pero se puede hacer un bosquejo más largo de lo que hice. En primer lugar puse constante. Que se encuentra que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y nunca más volvió a su tierra. Y sin embargo él, como tú pones ahí, se mantuvo constante al Señor en todos sus años hasta su muerte, ¿no? Prudente. Prudente. Íntegro. Ajá. Ujú. Su respectivo versículo. Vale. Todos estos bosquejos no los tiren, no los pierdan, porque en un momento determinado te vienen bien para cuando tengas que compartir. ¿Vale? ¿Y hay algún tercer punto? Sí, puse como una aplicación personal Vale. para nosotros. Aplicación personal. Muy bien. Claro, procuren siempre cuando hablan de un personaje, efectivamente como él ha hecho, me parece excelente, que haya una aplicación personal de dicho personaje, porque si no simplemente lo que estás dando es una información que no está mal, pero lo que procuramos siempre es que la vida, en este caso de Daniel, tenga una aplicación personal en nuestras vidas, ¿no? Que podamos llevarlo a la práctica y que de alguna manera el mensaje que él ha compartido nos sirva para vivir una vida más cerca del Señor, en este caso, ¿verdad? Segundo punto, ¿cuál era? Oh, perdón, la pregunta que estás poniendo. Aplicación personal, puse nos seguimos contaminando. Ahora pondría qué cualidades que posee Daniel tenemos. Uh-huh. Y por último, somos de buen testimonio. Testimonio. Sí. Muy bien. Estás terminando la exposición de tu mensaje haciéndole preguntas a la congregación para que reflexione. Está bien, es una forma también de terminar. Muy bien, perfecto. Para mucho más, pero elegí estas cosas. Cualidades. Cualidades. Ah. Ok. Entonces aquí tenemos una vez más un modelo de bosquejo simple, pero en este caso es un mensaje de tipo biográfico. No es un texto, no es una parábola, no es una profecía, no es una promesa, no es una historia, es una persona, es un personaje, que incluso hasta tiene en la Biblia un libro, ¿vale? Un profeta en el destierro, en Babilonia, del cual se pueden decir muchísimas cosas, y él es uno de los pocos o poquísimos personajes de la Biblia, por ejemplo, junto con José, que la Biblia no menciona nada negativo respecto a él. No hay nada negativo que la Biblia cuente de Daniel, ¿vale? Realmente era una persona muy, muy interesante. Podríamos también decir que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay una Biblia que se llama la Biblia de la Profecía, que es muy interesante porque te da las profecías que aparecen en cada libro y el porcentaje. Es decir, tú por ejemplo coges el libro de Daniel y en las primeras páginas te da una información sobre la vida de Daniel, sobre el libro, la fecha, los datos, etc. Y te dice, este libro de Daniel contiene tantas profecías. Tantas se han cumplido, estas no se han cumplido, por lo tanto el libro tiene 40, 50, 60, 70 o lo que sea, por ciento de palabras proféticas. Entonces, cuando vayas a preparar un mensaje de tipo biográfico, procura conocer al personaje como si fuera un miembro de tu familia. Incluso si la historia secular habla de él, léela. Lee, por ejemplo, lo que opinan en otras religiones, en otras culturas, qué es lo que dicen, por ejemplo, de Daniel o de cualquier otro personaje fuera de la Biblia, y todo eso, aunque no lo vayas a lo mejor a compartir todo, pero un consejo, es preferible que en el púlpito te sobre material a que te falte. Si te falta material,
te vas a dar cuenta de que ya lo dijiste todo y ya no tienes nada más que decir. No caigas en la trampa, en el error de volver otra vez al principio y repetir el mensaje por segunda vez. Es preferible que digas, madre mía, me quedaron tantas cosas por decir, podía haber dicho un montón de cosas, pero bueno, puedes hacerlo en 2 partes, por ejemplo, ¿no? O para otro día. Pero ya digo, es mejor que te sobre material que te falte. A mí me gustaría, sin necesidad de borrar por ejemplo, tú has preparado un bosquejo simple sobre la vida o la persona de Moisés. Perfecto. ¿Has utilizado algún versículo en especial para hablar de Moisés? Éxodo 3, del 6 al 10. Que sería llamamiento. Sí. El llamamiento de Moisés. Perfecto. Ahí en el monte Horeb, cuando él ve la zarza que arde y no se consume. Ese sería tu pasaje. Perfecto. El título puse Moisés elegido por Dios, porque allí fue donde Dios se le presentó para elegirlo. Luego el tema puse ¿quién fue Moisés? En el punto 1 puse que fue hombre llamado por Dios. Y en el A puse que fue obediente, en el A. Luego Sí, en el obediente. B, profeta. Y en el C, líder. Obediente, profeta y líder. Vale. En el punto Tú simplemente mirando esas 3 palabras, porque tú ya te has preparado y has estudiado, tú sabrías lo que tienes que decir. Sí. Perfecto. No tienes que apuntar palabra por palabra, cada Tengo frase. la idea más o menos. Exactamente. de qué hablar en Perfecto. cada- Genial. Sobre el punto número 2 puse misión de Moisés, que fue liberar en el punto A, y en el punto B puse conducir. Bien. Aparte de liberar al pueblo de Egipto y conducirlo hasta la tierra prometida, que era... Ajá, el objetivo. Sí. Luego en el punto 3 puse que realizó señales y prodigios en Egipto y en el desierto. Exacto. Luego puse un punto 4, puse conducirlos hacia el éxodo, donde iban a tener en el punto A la victoria y en el punto B la redención. Muy bien. Y luego, a modo de conclusión, quería hablar sobre Moisés, la tipología de Cristo hoy. Para concluir, quería hablar sobre eso, sobre cómo la vida de Moisés se aplica hoy en día, a través de Cristo, que lo mismo que hizo Moisés, que quería sacar al pueblo de la esclavitud para traerlo a la tierra prometida, como lo vemos hoy en Cristo, que es lo mismo, que quiere sacar nuestras vidas de la esclavitud, del pecado, a venirlo a conocer a Él y a tener vida eterna. Excelente. ¿Ve? Ese personaje te da pie a hacer una especie de comparación entre la obra física o natural de Moisés con el pueblo de Israel y la obra espiritual que Cristo quiere y puede hacer en la vida del ser humano. En el caso de Daniel, ya esa aplicación te resultaría muy complicada hacerla, porque Daniel no da pie a eso, pero sin embargo el personaje de Moisés, pues sí. Perfecto. ¿Y cómo empezarías tú tu mensaje? ¿Qué dirías tú, por ejemplo, ahora mismo, si tuvieras que compartir del personaje de Moisés? Para comenzar, Sí. la parte de la introducción. A modo de introducción. Bueno, en la introducción primero agradecería a Dios, como hemos estudiado, por el privilegio que nos ha dado compartir su palabra, y luego comenzaría hablando de Moisés, quién fue Moisés, cómo Dios tuvo un propósito con él desde antes de nacer, que permitió que aun cuando fue echado en las aguas no muriera y fuera encontrado y criado en la casa del faraón. Ya desde un comienzo Dios venía trabajando con un propósito en la vida de Moisés, que fue un hombre llamado por Dios, obediente desde el primer momento al llamado de Dios, que Dios lo llamó, y allí en ese versículo que vimos de la zarza, como él fue obediente, luego... Sí, pero ya estás en tu bosquejo, ya estás predicando. Sí. Ya estás predicando. Ok, vale, perfecto. Vale. Es decir, tenéis que saber algo muy importante. Durante muchos años, lo que más me costaba a mí cuando iba a predicar era cómo empiezo. A mí, pues, cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿no? Bueno, gracias al Señor, con el paso del tiempo, todo se logra superar y todo es superable. Pero por mucho tiempo, lo que más me costaba a mí era arrancar. ¿Cómo empezar? Una vez que ya estás, digamos, exponiendo el tema, ya como tú sabes lo que tienes que decir, pero sobre todo la introducción es muy importante, porque en cierto sentido eso es lo que puede captar la atención de la gente, o decir, bueno, ya no me interesa, o cambiar de frecuencia, cambiar de canal, ¿no?
Entonces es muy importante también la introducción y la conclusión, ¿vale? Perfecto. Tú tenías el personaje de Esaú. Esaú. Ok. El texto está en Génesis 25, del 32 al 33. Ajá. Y el tema es: el deseo de la carne destruye. Ujú. En título tengo: Esaú desecha su primogenitura. Wow, tremendo. Entonces, en la introducción simplemente me limitaría a hablar de quiénes eran sus padres y que, bueno, desde el vientre de su madre pues había una guerra ahí entre ambos, ¿no? Ajá. En el punto 1 puse: Esaú, un hombre dominado por su deseo. El punto A era carnal. El punto B, no valoró su primogenitura o su bendición. En el punto C, desechó su primogenitura. En el punto D, fue también desechado, según Hebreos 12, 17. Ujú. Él propiamente fue desechado. En el punto 2 tengo: su decisión lo hizo perder. ¿Qué le hizo perder? Primero su nombre. Pasó de ser Esaú a ser llamado Edom, que significa rojo y un poquito más profundo como hombre carnal. Ujú. Después tengo también que perdió su identidad, perdió su bendición y perdió su derecho, porque hay ciertas partes ahí de la Biblia donde él como que le empieza a reclamar a su padre que si no tenía otra bendición. Entonces, prácticamente ahí vemos como pierde su identidad, la identidad de la primogenitura, la identidad de la bendición que le tocaba ya no le corresponde, por lo tanto pasó de ser alguien que podía ser bendecido a alguien que ahora no va a ser bendecido. Ujú. Después tengo también el tercer punto, que es consecuencias de actuar en la carne. Número 1, pérdidas de la bendición. Pérdida de la identidad en Cristo. Ya sería llevando el personaje a nuestro... Ajá. Lo que podría ocurrir a una persona hoy en día, Sí. digamos. que hubiera actuado igual que él. Entonces, punto A, pérdida de las bendiciones. Punto B, pérdida de la identidad en Cristo. Punto C, perdemos nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Punto D, pérdida de la presencia de Dios. Ujú. Y como modo de conclusión, una frase que dice: cuando luchamos por ser aprobados por Dios, Él nos da un nombre nuevo y nos construye un carácter que honra su nombre. Perfecto. Muy bien. Esaú realmente es un personaje muy interesante. Tanto de Moisés como de Esaú se habla en el Nuevo Testamento, ¿vale? En la lista de los héroes de la fe, en Hebreos 11 se les menciona, ¿vale? Entonces, es un personaje, ya digo, muy interesante y representa todo un estilo de vida. Vivir en la carne, viviendo en la fuerza del ego, del yo, que al final las consecuencias son trágicas, ¿no? Y son terribles, ¿no? Y casualmente tú también has preparado algo sobre Sí. el personaje de Moisés. Compártenos brevemente tu bosquejo. Bueno, pues cuando lo estaba haciendo se me ocurrieron muchas cosas, porque de Moisés se puede hablar mucho, pero lo quise enfocar como si fuera un mensaje más bien evangélico a una persona que no conoce a Dios. Evangelístico. Evangelístico, vale, perdón. Más bien evangelístico, una persona que no conozca a Dios, y cómo podemos ver la vida de Moisés entera y traspasarla. ¿Cuál es tu primer punto en tu bosquejo? Bueno, mi primer punto sería la primera etapa de Moisés, que sería de 0 a 40 años, que hablaría del milagro de su nacimiento, cómo él nace, cómo Dios permite que él nace,
Y bueno, pero en la introducción hablaría de la situación que tenía el pueblo de Israel en ese momento, que era esclavo, Ajá. y por qué su nacimiento es un milagro y no es una cosa cualquiera. Luego hablaría ya en su desarrollo cuando lo cogen los egipcios y lo crían, que aunque lo haya criado su propia madre, también se ve influenciado por la crianza de los egipcios, por su cultura y tal, que eso se puede traducir en la vida de nosotros, que estamos influenciados por el mundo. Pero entonces en el punto 2, que sería su segunda etapa, de 40-80, que es cuando él huye hacia el desierto, pondría que sería el trato de Dios con nosotros, porque vemos que cuando Moisés regresa, él regresa cambiado completamente. Entonces ahí vemos el llamamiento de Dios, y cuando Dios lo llama, empieza a hacer sus milagros. Entonces Dios va transformando su vida. Y bueno, ya la tercera etapa es cuando ya somos cristianos, que Dios nos llamó y tal. Vemos también que Moisés se convierte en un líder del pueblo, un líder que Dios le da incluso las leyes a través de Moisés. Vemos que Abasar también es un líder que es firme en las pruebas, porque que Dios te salve no quiere decir que no hayan pruebas, que no hayan dificultades. Vemos cómo hay mucha mansedumbre en su vida, humildad, mucho amor, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy, muy duro. Y bueno, sería hablar después como último, hablar de la muerte. Y ya las conclusiones sería la aplicación, que sería esto, ¿no? Que estamos en el mundo, sin embargo fuimos liberados y transformados a través de Dios. Y después de eso sería llamado a predicar, a liderar y a discipular. Muy bien. La vida de Moisés, hay algo muy interesante, y es que se puede dividir en 3 etapas, y cada etapa de 40 años. De su nacimiento a los 40 en Egipto, de los 40 a los 80 en el desierto, y de los 80 a los 120 conduciendo al pueblo de Israel y preparando a Josué para que entre en la tierra prometida, ¿no? Entonces, os dais cuenta que de un mismo personaje se pueden preparar miles de mensajes diferentes, porque puedes destacar una etapa fundamentalmente de Moisés, puedes hablar de las 3 etapas, puedes hablar de su parte en Egipto, puedes hablar de su liderazgo, puedes hablar de su carácter, puedes hablar también, como no, de sus errores y de sus meteduras de pata en ciertos momentos de su vida. Puedes hablar de sus problemas, puedes hablar hasta de su matrimonio, porque dice la Biblia que fue hasta cuestionado y criticado por la esposa que tenía. Puedes hablar de sus hijos, porque también la Biblia nos habla poco, pero nos habla acerca de sus hijos, de sus milagros. Es decir, son personajes que te da tanta información la Biblia que podrías predicar de personajes durante años sin entrar en otros temas, ¿no? No es el personaje del cual más se habla en la Biblia. ¿Sabéis, por cierto, de cuál es el personaje de la Biblia del cual más se habla? Hay 66. Si los juntáramos todos, casi tendríamos 66 capítulos. El mismo número de libros que tiene la Biblia. David. David es el personaje del cual más habla la Biblia. Aunque de Moisés también se habla mucho, pero datos en cuanto a la vida de David, muy interesante. Hay una serie, hay una colección de un hermano que se llama Swindoll, que tiene libros sobre personajes bíblicos. El de David, el de Daniel, el de José, el de Elías. Entonces, si van a hablar algún día de algún personaje, pues hombre, sería muy bueno que estos libros los pudieran conseguir, no son muy caros, y predicar sobre personajes es muy bonito. Hay personajes muy malos en la Biblia. Hay personajes que la Biblia te los presenta no para que los imitemos, sino más bien todo lo contrario, para que no sigamos sus pisadas, para que no sigamos su ejemplo. Tenemos, por ejemplo, Alejandro, tenemos, por ejemplo, Demas, Judas, Absalón y tantos personajes de los cuales también se puede hablar, pero lógicamente desde otra connotación y con otras aplicaciones completamente diferentes a nuestra vida. Guarden este bosquejo de estos personajes, porque lo más probable que dentro de un par de semanas ustedes un jueves van a tener que compartir durante unos minutos sobre este bosquejo que han preparado para hoy. Y he elegido este bosquejo porque tiene mucho para compartir y para decir, ¿vale? Entonces les voy a decir exactamente la fecha cuando tendré que compartir los 4 o los 5 sobre este personaje. Vamos a grabarlo para que ustedes después se vean
y se oigan, y practíquenlo, de aquí a que les toque, practíquenlo. La próxima semana vamos a ver cómo hacemos con el tema de la clase que estamos grabando, porque vamos a hacer algunas prácticas en el púlpito, ¿vale? Porque observo muchas veces que la gente cuando sube a la plataforma no se sabe desenvolver, no sabe colocar bien sus anotaciones, no sabe qué hacer con el micrófono, se pelean con el micro, en fin. Entonces... una serie de prácticas para que ustedes se sientan seguros, para que te sientas cómodo en el púlpito. Y quiero terminar diciendo algo. Imagínate que este es el folio, cada uno de ustedes tiene su bosquejo simple preparado, tú lo puedes tener a un lado del púlpito como el orden que te va a ayudar a la hora de compartir, ¿vale? Como dijimos los primeros días de la clase, para que sepas de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde te diriges, ¿vale? Tú puedes tener a un lado del púlpito, derecha, izquierda, donde tú prefieras, tu bosquejo, pero eso no significa de que tú no puedas tener unas notas adicionales, ¿vale? Por ejemplo, en cada uno de los puntos que hizo Yeray o cada uno de ustedes, a lo mejor tú quieres decir cosas y no quieres que se te olviden. Entonces no mezcles. Una cosa es el bosquejo, que si te sirve solamente el bosquejo para compartir, perfecto. Pero a lo mejor es la pequeña chuletita, el pequeño papel que tienes en el púlpito para que sepas que de este punto tengo que ir a este y de este a este, pero eso no significa de que al otro lado tú no puedas tener unas anotaciones con más versículos, con más palabras que te van a ayudar a desarrollar cada uno de los puntos que tú has desarrollado, ¿de acuerdo? Lo que está bien claro es que esto es simplemente una forma para ayudarte, para arrancar, pero después cada uno tendrá sus técnicas y después cada uno tendrá su método de compartir la palabra. Una de las cosas que yo hice durante muchos años, ya prácticamente no lo hago, era, por ejemplo, tener anotados todos los versículos, digamos, como en un folio. Todos los versículos que yo voy a leer, como en aquellos tiempos no había el tema este de la pantalla, que te lo ponían, etcétera, sino que dependías directamente de tu Biblia en el púlpito, para no estar todo el rato buscando por aquí y por allá. Yo tenía todos los textos en un papel y yo sabía que este iba a ser el primer versículo, este iba a ser el segundo, este iba al tercero. Es decir, ya el orden de tus anotaciones ya depende del estilo de cada uno de ustedes. Hay, por ejemplo, gente que dice, bueno, los puntos principales, el 1, el 2 y el 3, ¿los veis? Yo, por ejemplo, los subrayo con ese rotulador amarillo, ¿vale? Y yo sé que algo subrayado en amarillo tiene que ver con un punto principal. Luego, por ejemplo, a la letra A, B y C le puedes dar, por ejemplo, otro colorcito. Y hay gente que se ubica en el púlpito con colores. Cada uno después ya desarrolla su propio estilo, pero lo que está bien claro es que tú tienes que tener una base para cuando subes al púlpito no estar perdido, no estar nervioso. Bueno, nervioso puedes estar, pero por lo menos que no estés nervioso perdido, sino que estés nervioso pero no te pierdas, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Practiquen este bosquejo que han preparado muy bien para que dentro de un par de semanitas lo puedan compartir aquí en la iglesia y ustedes tengan su propia experiencia de enfrentarte detrás de un púlpito a compartir la palabra, ¿de acuerdo? Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.